Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación este año. Como dije el año pasado, me encanta estar en Rosario. Me siento muy apegado a la ciudad, así que bueno, es un gusto poder volver de vuelta a la ciudad y hablar con ustedes y compartir con ustedes las jornadas laborales, impositivas y agropecuarias. A ver, a mí me convocaron para hablar sobre las remuneraciones de los directores y cargos ejecutivos. Y acá tenemos dos temas principales. Uno, el de ellos, es el Instituto de la Remuneración, que considero que es uno de los más importantes, si no es el más importante de los institutos del derecho laboral. Cuando hablamos de los elementos esenciales de un contrato de trabajo, tenemos el lugar de trabajo, la jornada, la categoría del trabajador que va a ocupar en la empresa, y el más importante y el más discutido, y es uno de los factores que a veces inciden en continuar o no en un trabajo, que es la remuneración. Y cuando hablamos de remuneración, además tiene otros niveles cuando hablamos de las remuneraciones de cargos ejecutivos, gerentes o hasta sociedades anónimas, que además de ejercer su cargo como director, muchas veces también efectúan tareas técnico-administrativas y están en relación de dependencia con la misma sociedad que para la cual son directores. Partimos, vamos a hacer un comentario básico. La remuneración está definida en la Ley de Contrato de Trabajos, tiene otras aceptaciones en la Ley Jubilatoria, 24.241, artículo 6 y artículo 7, también tiene su aceptación impositiva. Para cada aspecto tiene sus implicancias. Y también quería destacar que el concepto de remuneración, como se encuentra legislado hoy, tenemos en cuenta que son legislaciones, la Ley de Contrato de Trabajo es del año 76, son conceptos que no fueron modernizados, que se encuentran en un estado de estancos de esa época, y que su interpretación fue modificándose a través de los años gracias a la doctrina, a la jurisprudencia y también a la firma en el año 94 con la reforma constitucional que le dio carácter constitucional a los tratados internacionales. A partir de ese año comienza a tener vigencia, en este caso, los convenios de la OIT, que en materia de remuneración tiene un aspecto mucho más amplio. En materia laboral, cuando hablamos de remuneración, y se escucha mejor, perdón, cuando hablamos de remuneración, nos definimos como la contraprestación por el trabajo realizado con el empleador. Pero cuando hablamos en función de la OIT, ya habla de otros parámetros para considerar remuneración. Habla de que la remuneración es toda ganancia u oportunidad de ganancias. Ya no habla de contraprestación del trabajo, habla de ganancias o toda ganancia futura u oportunidad de ganancias. Dentro de estos conceptos entran un montón de elementos que en la jurisprudencia se fueron incorporando de a poquito. Porque por el salario no solamente incluye la contraprestación, sino también incluye otros elementos de la persona, la predisposición, la voluntad de trabajo, la capacidad, el puesto que va a ocupar, etcétera. Todo eso son elementos que van influyendo en la remuneración. Acá tenemos unos principios básicos de la remuneración que lo puse como para tener un basamento. Principios básicos de cualquier tipo de remuneración, ya sea de un trabajador convencionado como de un trabajador fuera de convenio. Obviamente, ya lo vamos a ver más adelante, toda remuneración se tiene que pagar en moneda de curso legal. Ya vamos a ver qué pasa cuando se pactan remuneraciones en moneda extranjera. Otro de los principios esenciales es que el dinero que le paga el empleador al trabajador se transfiere su dominio, es decir, que el empleador, una vez que le paga al trabajador, ese dinero ya es del trabajador. Parece obvio, pero obviamente no es que es una entrega condicionada, sino que es una entrega por el trabajo realizado. Y después tiene otros principios y características como el de carácter alimentario, que es insustituible, es intransferible, es intangible. Intangible quiere decir que no puede verse disminuido ni modificado la remuneración ya pactada. Es irrenunciable y es inembargable
sabemos que es inembargable hasta el porcentaje que indica el decreto en función del salario mínimo vital y móvil. Y acá vamos ya comenzando con lo que es la charla de esta jornada, que son los aspectos laborales, previsionales e impositivos de la remuneración. En cuanto a materia laboral, específicamente, la remuneración se tiene en cuenta para todos aquellos conceptos laborales para los cuales se tiene en cuenta liquidación de licencias especiales, vacaciones, sueldos anual complementario e indemnizaciones. Para el punto de vista previsional, la remuneración se tiene en cuenta para el cálculo de los aportes y contribuciones del trabajador y del empleador. Tengamos en cuenta que cuando hablamos del aspecto laboral y en el aspecto previsional, hablamos siempre de los conceptos remunerativos y dejamos afuera los conceptos no remunerativos, como los beneficios sociales o asignaciones no remunerativas, que no se van a tener en cuenta para el cálculo de conceptos remunerativos como aguinaldo, licencias, salvo, bueno, como estamos acostumbrados nosotros, en los últimos años estamos viendo que se van acordando sumas semicontributivas, es decir, asignaciones no remunerativas, pero que sí contribuyen a diferentes sistemas de la seguridad social, o contribuyen o se toman en cuenta para el cálculo de aportes y contribuciones, o solamente para el cálculo de aportes, o solamente para el cálculo de contribuciones de la obra social, etc. Son conceptos semicontributivos. A ver, son conceptos que no están legislados en ninguna parte, pero que la realidad los fue metiendo en el contrato de trabajo y los fuimos administrando a medida que iban saliendo, y más o menos lo estamos rebuscando, pero bueno, es un concepto intermedio que a nivel laboral y a nivel indemnizatorio cada vez es más absoluta la tendencia a incorporarlos a la base de cálculo para el pago de indemnizaciones. Cuando hablamos también del efecto previsional, también hablamos de sumas remuneratorias. Las sumas no remuneratorias no se tienen en cuenta para el cálculo de aportes y contribuciones. Y lo particular también de teniendo en cuenta estos efectos laborales y previsionales, que siempre hablamos de una remuneración devengada. En cambio, cuando hablamos del efecto impositivo, son todas aquellas ganancias que tiene el trabajador y se tienen en cuenta para el cálculo del impuesto de ganancias de cuarta categoría. En este punto, acá el fisco no hace discriminación de sumas remunerativas y no remunerativas. A diferencia de los otros aspectos laborales y previsionales, acá toma directamente todas las ganancias que recibe el trabajador, salvo conceptos específicos que están excluidos por la legislación. Y además, la otra diferencia, que como es un componente netamente impositivo, ya no es de la seguridad social y no es laboral, hablamos también de conceptos por lo percibido y no lo devengado. Esa también es la otra diferencia importante que hay entre los tres aspectos. Tipos de remuneración, ¿cómo se le pagan a los trabajadores? A los trabajadores se les puede pagar, son todas formas legales que están en la legislación, por tiempo, es decir, se puede pagar por hora, por día o por mes, se puede pagar en dinero o en especie. Sabemos que si es en especie, la remuneración no puede exceder en especie más del 20% de la remuneración bruta del trabajador. Puede ser, o también se puede clasificar por el plazo en que se paga la remuneración, quincenal o mensual, por el origen de esa remuneración. Esa remuneración puede surgir del salario mínimo vital y móvil, puede surgir de un convenio colectivo o puede surgir de un acuerdo privado de partes. Y el último tipo de remuneración son las fijas y también las variables, por ejemplo, bonos, gratificaciones o comisiones. Ahora vamos a ver algunos conceptos que sí están discutidos en materia de remuneración y que afectan ahí sí a los cargos jerárquicos. A los cargos jerárquicos, no a partir de mandos medios para arriba, se les suelen dar otros beneficios y a veces elementos de trabajo que están orientados para que puedan cumplir su trabajo fuera del horario de trabajo. Automóvil, uso de celular y otros conceptos que ya no son netamente laborales, pero que la jurisprudencia los ha interpretado como que sí. Ya vamos a ver por qué. Como medicina prepaga, como cobertura del sala maternal, etc.
Por ejemplo, cuando hablamos de uso de automóvil, la jurisprudencia ha interpretado que, por ejemplo, que el uso de automóvil por el trabajador le evita un desembolso al trabajador. Esa frase o ese concepto que al trabajador le evita un desembolso que lo hubiera tomado si es que la empresa no le daba el automóvil, se considera como que ese concepto forma parte de la remuneración y forma parte de la remuneración a todos los conceptos. Cálculo de aguinaldo, cálculo de vacaciones e indemnizatorios. Vemos casos atípicos como por ejemplo el alquiler de vivienda o pasajes. En este caso, en este fallo, que es el fallo García del año 2015, el trabajador es un trabajador chaqueño que vino a trabajar a la ciudad de Buenos Aires y la empresa, como parte del contrato laboral, le abonaba o le sufragaba los viajes a la provincia donde estaba su familia, en Chaco, y también le abonaba la habitación, la casa, en el lugar de trabajo en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Qué pasó? Acá la justicia interpretó que esos gastos, si la empresa no los abonaba o no los cubría, esos gastos de todas maneras iban a ser sufragados o soportados por el trabajador. Como eran gastos necesarios y que estaban vinculados con el contrato de trabajo, la justicia lo que hizo fue incorporarlos a la base de cálculo de la remuneración y las indemnizaciones. Acá lo que estamos viendo es un avance de la jurisprudencia en la interpretación de los conceptos que antes eran no remuneratorios o se consideraban beneficios sociales, y cada vez más se está avanzando al concepto de remuneración en concepto amplio o en un aspecto mucho más amplio. Hablamos también, acá tenemos otro ejemplo de cocheras, que son tomadas como conceptos remuneratorios, y también, por ejemplo, el celular e internet. Uno imaginará, bueno, celular e internet, ¿por qué se considera como un elemento integrante del contrato laboral? Porque si estas herramientas de trabajo solamente se utilizan exclusivamente para el trabajo, ahí no habría mucha discusión de que ese elemento no es un beneficio o un beneficio patrimonial para el trabajador. Pero cuando no hay control sobre estos elementos de trabajo y el trabajador los usa para su vida privada, por ejemplo, el celular lo usa los fines de semana para hablar con sus amigos, internet lo usa para ver Netflix, para bajarse películas, el auto lo usa para viajar los fines de semana, esos beneficios patrimoniales es que ya dejan de ser beneficios sociales y pasan a ser remuneratorios. Las empresas, de los empresarios, lo que suelen hacer y lo que se aconseja es que se haga o que se tenga en cuenta un buen contrato interno de empresa donde regule la prestación de estas herramientas de trabajo. Y no solamente alcanza con un buen contrato o un buen convenio de uso de herramientas de trabajo. Lo que también hace falta hacer después es el control sobre esas herramientas de trabajo. Uno puede afirmar de que esas herramientas de trabajo solamente van a ser usadas en horario laboral, pero si después el trabajador los termina usando fuera de horario laboral y no hay un control sobre eso, esas sumas, esos conceptos o esos beneficios van a ser tenidos en cuenta como remuneratorios. Acá vamos a hablar de unas de las retribuciones no legisladas. Son formas de abonar a los trabajadores que no están contempladas en ninguna legislación, pero que se suelen usar y muchas veces en los cargos jerárquicos de mandos medios para arriba. Acá tenemos, por ejemplo, bonos, gratificaciones, premios, incentivos, las stock options y la participación en las ganancias o utilidades. Las gratificaciones, generalmente, aunque esto es un aspecto metodológico, algunos la definen de esta manera, otras de otra manera. Las gratificaciones generalmente son beneficios de manera unilateral o liberalidades que otorga el empleador. No están atadas a un desempeño del trabajador, sino que son, capaz que la empresa tuvo un buen año y decide dar una gratificación extraordinaria para sus trabajadores, o acostumbra a dar gratificaciones trimestrales, semestrales o anuales sin ningún tipo de relación con el desempeño del trabajador. Por eso hablamos de que es una liberalidad del empleador.
Cuando hablamos de bonos, más que nada están referidos o se tiene el concepto de que los bonos están atados a un cumplimiento por parte de quien va a ser el beneficiario. Más que nada son cumplimientos de metas o de proyectos. Cuando hablamos de bonos, la particularidad de estas gratificaciones es que generalmente se suelen dar en los meses de enero y febrero, cuando finaliza el año laboral o fiscal, cuando se cierran los balances y se evalúa cuál fue el desempeño del trabajador, en este caso el gerente, y ahí se ve si el desempeño superó el presupuesto, los objetivos que se habían propuestos. ¿Qué sucede? Muchas veces los cargos jerárquicos, para cumplir con sus objetivos o con sus metas y poder cubrir y cobrar los bonos, que muchas veces son sustanciales, generalmente lo que hacen a veces, o es muy probable, que puedan manipular ciertos indicadores de la empresa para poder cobrar esos bonos, que en realidad no son ciertos. Ya lo vamos a ver bien con Natalia cuando hable sobre los programas de integridad y cómo se regulan estas cuestiones. Después tenemos los premios e incentivos, que básicamente son premios que estimulan el desempeño, la puntualidad y la asistencia del trabajador. En realidad son premios e incentivos que están orientados más que nada a los mandos medios y mandos bajos, no a los gerentes, pero los mencionamos porque son conceptos que no están regulados en la legislación, sí en algunos convenios colectivos. ¿Qué son las stock options? Ya vamos a ver más adelante. Las stock options son opciones de compra de acciones. En realidad lo que le da la empresa es una opción a que adquiera a futuro unas acciones de la empresa o acciones de la empresa vinculada exterior, para que cuando las pueda adquirir en un tiempo a designar, que pueden ser 2 o 3 años, obtenga una ganancia. Y después tenemos la participación en las ganancias o utilidades. Esta participación, este concepto, viene ya de largo tiempo, que se encuentra en el 14 bis de la Constitución Nacional. Es un derecho que nunca se plasmó en la legislación laboral, pero es un derecho constitucional de que tienen los trabajadores de participar en las ganancias de la empresa y también en la toma de decisiones. Hay algunos aspectos, algunas legislaciones que hablan al respecto, pero nunca se implementó de manera obligatoria en la legislación laboral. Y algunas empresas lo utilizan, ya vamos a ver bien más adelante de qué manera. En materia de gratificaciones, en Buenos Aires, en la Justicia Nacional, tomó mucha importancia el plenario Tulosay. ¿Qué decía el plenario Tulosay? El plenario Tulosay, que es del año 2009, además de lo que establece sobre el aguinaldo, decía que las gratificaciones, cuando no son mensuales y cuando están atadas al desempeño del trabajador, no se tienen en cuenta para el base de cálculo de las indemnizaciones. Es un concepto bastante interesante, bastante rígido, que a pesar de ser un plenario, la justicia no lo viene respetando. Más que nada porque no respeta tampoco el concepto amplio que establece la OIT sobre la remuneración. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un fallo del año 2016, el fallo Garrido, donde interpreta que las gratificaciones, a pesar de que sean trimestrales o que sean cuatrimestrales o semestrales, deben también incluirse en la base de cálculo de las indemnizaciones y se consideran remuneratorias. ¿Por qué? Porque la forma de pago de las remuneraciones solamente es una forma de cuantificar esa remuneración. No quiere decir que porque sea trimestral no sea remuneración. Básicamente esta es la interpretación que hizo el fallo y que tiene mayor cabida en la jurisprudencia, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Acá sí nos metemos un poquito más en las stock options. Las opciones de acciones es una forma de remuneración que se está utilizando bastante. Muchas de estas modalidades se utilizan en aquellas empresas multinacionales ¿por qué multinacionales? Porque se otorgan en las empresas, o que son otorgadas acciones de las empresas vinculadas, son subsidiarias argentinas, donde la empresa madre sí cotiza en bolsa y los trabajadores lo que hacen es tomar
opciones de acciones no de la empresa madre de acá que lo contrata, sino la subsidiaria o vinculado controlante. El concepto de stock options se empezó a utilizar hace unos años. En la jurisprudencia fue muy difícil la incorporación y que se tome como remuneratorio. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a hablar un poquito de participación de las utilidades. Volviendo un poquito al tema de participación en las utilidades, habíamos dicho de que es un derecho que está en la Constitución Nacional, y acá vemos ejemplos de cómo está plasmada de cierta manera este derecho constitucional en algunas legislaciones. La primera que vemos es la Ley de Obligaciones Negociables. En el artículo 43 prevé la entrega gratuita de los bonos de participación en sociedades abiertas. Lo interesante de esta ley, que se toma a veces como fundamento de la parte demandada de las empresas para considerar que son sumas no remuneratorias, es que esta ley, en el artículo 43, específicamente dice que los bonos de participación no se consideran remuneración y no se toman en cuenta para la base de cálculo de indemnizaciones. Este es un precepto legal que se toma en cuenta y a veces es aceptado o no por la jurisprudencia, pero es un tema muy importante tener en cuenta y un antecedente legislativo bastante importante. Después tenemos la reforma del Estado, que fue en el año 93 o 92, la ley 23.696, que estableció el programa de participación, en las empresas, en aquellas empresas que eran o que están a futuro que se van a privatizar. ¿Qué dice la ley? Que estas empresas tienen obligación de entregar participaciones en las ganancias a los trabajadores de esas empresas que iban a ser privatizadas. Este es el claro ejemplo, o el ejemplo más palpable del cumplimiento del artículo 14 bis del derecho a la participación en las ganancias. Ese es el principal ejemplo este. Después tenemos la Ley General de Sociedades. En el artículo 227, 230, la Ley de Sociedades Comerciales le otorga a las sociedades a entregar a sus empleados bonos de acciones. Este es otro ejemplo de que la legislación tuvo la intención de legislar la participación de los trabajadores en las empresas. El tema es que nunca lo hizo de manera obligatoria, siempre lo hizo de manera optativa. La Ley de Sociedades lo establece también de manera optativa. Y la Ley de Contrato de Trabajos ya lo tiene incorporado, aunque parezca mentira, cuando habla de que si se hubieran pactado participación en las ganancias, las utilidades o el porcentaje de ganancias, se tiene que tomar en cuenta las utilidades netas de la empresa. Acá lo que estamos viendo son todas legislaciones que aceptan, en cierta manera, la participación del trabajador en la empresa, pero que no receptan de manera obligatoria el derecho de participación en las ganancias. ¿Por qué digo que no receptan de manera obligatoria? Porque todos los derechos que están en el 14 bis de la Constitución Nacional, todos los derechos están legislados o regulados en alguna legislación de jerarquía inferior, todos. Lo de jornada limitada, lo de descanso pagado. Sabemos que el 14 bis de la Constitución Nacional establece tres párrafos. El primer párrafo habla de los derechos individuales, el segundo de los derechos colectivos y el tercero de la seguridad social. Todos esos tres párrafos son derechos que deberían estar plasmados en la legislación nacional y deberían otorgar esos derechos a los trabajadores y a las personas. En el caso puntual de la participación de las ganancias y el control en la dirección de los trabajadores, fue un derecho que está en la Constitución que nunca llegó a plasmarse. Ojo, tampoco llegó a plasmarse porque es un derecho bastante conflictivo, que siempre tuvo sus pros y sus contras. Hubo un que otro proyecto incorporado en el Congreso que nunca tuvo relevancia, pero no deja de ser un derecho constitucional. Como tal, o debería cumplir el deseo de la Constitución Nacional y debería estar plasmado en una legislación, o debería modificarse la Constitución y eliminar este derecho que está en la Constitución. Pero, reitero, no deja de ser un derecho constitucional. Ahora sí vamos a ver un poquito cómo fue el avance de las stock options, o de las opciones, la opción en la compra de acciones en la jurisprudencia.
Cuando comenzaron a verse las primeras manifestaciones en la jurisprudencia de cómo interpretar o cómo considerar a las stock options, las primeras manifestaciones de las justicias eran bastante reservadas. Por ejemplo, en el año 2008, el primer fallo que vemos ahí, que es el fallo Larriva, ni siquiera consideró que las stock options eran materia de derecho laboral. El fallo lo que dice era un trabajador que trabajaba para Carrefour y Carrefour Argentina le dio la opción de compra de acciones de su controlante o su empresa madre, que es Carrefour Lux. Lux es porque Carrefour tiene su sede central en Luxemburgo. Y lo que dijo la jurisprudencia laboral es que como la opción de compra de acciones o ese contrato de opción de compra de acciones estaba relacionada con otra empresa que, más allá que sea controlante, no era la empresa contratante del trabajador, era un contrato periférico, aleatorio, pero que no estaba dentro del marco del contrato de trabajo. Por lo tanto, tampoco era materia laboral, sino que era materia comercial. Así comenzó a tratarse las stock options en la jurisprudencia. Ni siquiera era materia laboral. Por ejemplo, en el año 2015 también se interpretó de que como las stock options, cuando uno accede a las opciones de acciones, no gozan de ningún beneficio, sino que es un beneficio futuro, tampoco debería considerarse remuneratorio, porque en realidad el trabajador no percibió nada. Sí lo va devengando y capaz que lo va a devengar en el plazo que se estipule en las stock options, pero como es un deseo o una expectativa de ganancias, también se consideró que no es un concepto remuneratorio. Este es un fallo un poquito más nuevo del año 2015. Para hablar un poco más de las stock options, recordemos que las stock options o la opción en las acciones es un contrato que firma el trabajador y la empresa, a través de la cual la empresa le da o le vende o se le da de manera gratuita acciones o posibilidad de compra de acciones por un precio generalmente inferior a las que van a valer, se espera que valgan a valer un poco más en el futuro, y cuando el trabajador haga esa opción de compra de acciones, las pueda vender y con la diferencia entre el valor prometido y el valor que se pudo vender o comprar y vender después de unos años, haga esa diferencia económica, que generalmente es muy alta. ¿Qué sucede? Generalmente estos beneficios solamente son viables y se pueden ejercer mientras la relación laboral está vigente. Una vez que la relación laboral no está vigente, el trabajador pierde ese derecho de opción sobre esas acciones que firmó. Y también este derecho de opción se estipula a un plazo específico, generalmente son 3 o 4 años. ¿Cuál es el objetivo principal de la opción de acciones? Retener al trabajador, que consideramos que es muy importante, cargo jerárquico o gerentes. Ese es el objetivo principal de las stock options, es mantener a un trabajador por X cantidad de tiempo, por eso se le firma este contrato también por X cantidad de tiempo. Puede ser obviamente que no se firme por una cantidad de tiempo, sino que se firme sin tiempo. Es decir, le damos las opciones de acción y que las pueda comprar ahora si queremos al trabajador. Pero generalmente aunque no se le impongan una condición de plazo, capaz se le impone otra condición, capaz que de precio. Por ejemplo, te damos la opción de compra de acciones, pero no la puedes ejercer esa acción hasta que la acción valga X dinero, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, ese es un ejemplo de una opción de acciones que no hay plazo, pero hay una condición de precio de la acción. Avanzando un poquito más en la interpretación de lo que fueron las stock options, acá ya vemos que hay otro fallo, que es el Díaz-Valdés, que consideró que que las stock options tienen una naturaleza remunerativa, pero no contempla o no se tiene en cuenta para el concepto indemnizatorio. ¿Por qué? Dice que a pesar de que puede interpretarse como un concepto remuneratorio, las stock options no tienen esa característica de mensualidad que requiere el 245 para ser parte integrante de la indemnización por antigüedad. Esta es otra interpretación diferente, que es un paso intermedio. Considero que es remuneratorio, pero que no forma parte de la indemnización. Y acá el segundo párrafo es interesante porque también establece como defensa, para no considerarse remuneratorio,
lo que yo les había mencionado, que es el artículo 43 de la ley 23.576, cuando habla de que las stock options, ya por legislación, se prevé de que son conceptos no remuneratorios y no sujetos a la base de cálculo indemnizatoria del trabajador. Y por último, vemos otro fallo que es el de Cisco System, ya año 2015, donde se está avanzando un poquito más en la interpretación de las stock options, y aquí directamente dicen que las stock options son conceptos remuneratorios y que constituyen un elemento esencial del contrato de trabajo, básicamente ¿por qué? Porque es un beneficio al trabajador patrimonial que se va a efectivizar de aquí a unos años o a un plazo cuando sea una condición, pero no hay que separarlo o escindirlo del contrato laboral. Y forma parte de la contraprestación que hace el trabajador. Por lo tanto, se lo considera un concepto remuneratorio. Y los últimos fallos en materia de opción de acciones van en esta línea. Están considerando a las opciones de acciones como un concepto remuneratorio. Aquí también vemos otro fallo muy interesante, que también habla sobre el concepto remuneratorio de las stock options. Y este fallo es interesante porque lo que dice es que la naturaleza jurídica del instituto de las stock options se tienen que analizar desde el punto de vista real, por cómo funciona ese instituto y no por cómo está definida la legislación. Básicamente lo que hace es darle importancia al principio de realidad sobre el principio de derecho positivo o lo que está escrito en la legislación. Esto va a cuenta de que lo que hace es apartarse de lo que es el artículo 43 de la Ley de Obligaciones Negociables, que dice que no es un concepto remuneratorio, y lo que dice, bueno, por más que esté puesto en una legislación que diga de que es un concepto no remuneratorio, yo considero que funciona como un concepto remuneratorio y me aparto de la legalidad y me aparto del principio de ley positiva, y lo que hago es valorar el principio de realidad. Acá hablamos un poquito de moneda extranjera, remuneración de moneda extranjera. Muy habituales en los trabajadores de cargos ejecutivos y altos que se establezca una remuneración en dólares. Moneda extranjera, la más usual son los dólares, y también en trabajadores que vienen expatriados de países extranjeros y vienen a trabajar por un tiempo en la Argentina. Generalmente su remuneración en el exterior es en dólares o en otra moneda, y la forma de unificar el criterio de remuneración es pasarlos a dólares. ¿Qué sucede? A un trabajador acá en Argentina, ¿se le puede pagar en dólares? La respuesta es no. El Código Civil dice que la última modificación es la última modificación del año 2015, cuando se unificó el Código Civil y Comercial, establece que cualquier deuda establecida en dólares puede cancelarse a su valor en pesos. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Y en el contrato de trabajo, ¿cómo se plasma? Esto se plasma en que se utiliza como un medio, como una herramienta para mantener, actualizar la remuneración del trabajador con cargo jerárquico. Por ejemplo, establecemos que la remuneración va a ser de $5.000. Como no se puede pagar en dólares, en moneda física dólares, porque el dólar no se considera una moneda de curso legal. El curso legal nuestro, al menos hasta ahora, es de pesos argentinos. Al trabajador lo que se conviene con el trabajador jerárquico es un acuerdo de cómo se va a hacer ese cambio o ese traslado de dólares a pesos. Se conviene decir, se puede establecer que su contrato de trabajo se va a remunerar en base a X cantidad de dólares, pero que el pago se va a hacer en pesos o los suficientes pesos para comprar los dólares que se mencionan en el contrato. Eso es hoy cómo se instrumenta una remuneración en dólares de un trabajador en la Argentina. Y acá vemos un poquito los honorarios de los directores. Como sabemos, los directores tienen una función ejecutiva en una sociedad anónima, pero también pueden tener tareas técnico-administrativas porque capaz que por su capacidad, su formación, necesitan hacer alguna tarea en la empresa, y ese traslado jurídico, esa forma jurídica para plasmar esas tareas técnico-administrativas es formalizar un contrato de trabajo en relación de dependencia. Quiere decir que ese director va a ser autónomo por su función de director, y aparte va a estar en relación de dependencia por su función técnico-administrativa con la misma empresa.
Acá hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. El artículo 261 de la Ley General de Sociedades establece que establece un límite, un tope del 25% de las utilidades de la empresa para repartir o para designar como honorarios a los directores. ¿Qué sucede? Este 25%, primero que abarca a todos los directores. Si la empresa, si la sociedad tiene un director, 2 directores o 5 directores, ese 25% o ese monto que equivale al 25% de las utilidades se toma en cuenta para repartir entre todos los directores o si hay uno solo, entre un solo director. Y además, ese tope del 25% de las utilidades incluye las remuneraciones que pueda percibir si el director está en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Si un director, también está en relación de dependencia, o a veces uno pensaría, bueno, respeto el 25%, pero si ese 25% es muy bajo o no hubo utilidades, lo salvo pagándole una buena remuneración. Estamos infringiendo el artículo 261, porque tanto la remuneración en relación de dependencia como los honorarios por director encuentran un tope único que es el 25% de las utilidades. Sí, vamos a ir acelerando un poquito más rápido. Obviamente cuando no hay utilidades no se pueden repartir ganancias y honorarios a los directores. Vamos a evitar un poquito más. Vamos a ver un poquito los aspectos previsionales, así aceleramos por el tiempo apremia. Vimos recién los aspectos laborales. En lo que es aspectos previsionales, lo más importante que sucede con los cargos jerárquicos y sus remuneraciones es que están sujetos a las cargas sociales como las remuneraciones de todos los demás trabajadores. Pero ¿cómo se comportan? Acá entra en juego el tope de la base imponible. El tope de la base imponible es el tope por el cual se devengan los aportes y contribuciones a la seguridad social. Se actualiza cada 3 meses en base a la movilidad jubilatoria y hoy el tope máximo, recordemos que el tope de la base imponible se utiliza se utilizaba para los aportes y contribuciones, hoy solamente se utiliza para los aportes del trabajador y no para las contribuciones. Para las contribuciones no hay tope, pero sí para los aportes del trabajador. Un trabajador que, por ejemplo, tenga una remuneración bruta hoy de 250.000 pesos, el 11,3% que se les cuenta de su sueldo, de su haber mensual, va a encontrar un techo en el tope máximo que menciona la legislación, que la última es la resolución de la ANSES, la 200 de 2019, que encuentra un tope en 146.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador cobra 250.000 pesos, el 11% del aporte del trabajador no se calcula sobre su remuneración bruta, sino que se va a calcular sobre el tope máximo de 146.000 pesos. ¿Esto qué pasa? Esto que dice, bueno, el gerente está feliz, está contento. En vez de aportar el 11%, capaz que aporta un 7, 8%, un 6%, casi la mitad. Pues encuentra su tope. Es un beneficio increíble. Pero por el otro lado, o la contrapartida, es que también se establecen haberes jubilatorios máximos. ¿Qué quiere decir? Que un jerárquico que cobra sueldos por encima del tope máximo de la base imponible, 200.000, 300.000, 400.000 pesos o más, cuando se jubile, si es que se jubila con esa remuneración, solamente va a poder cobrar como haber máximo jubilatorio, hoy está en 94.000 pesos. La contrapartida de tener un tope de la base imponible por el cual el director aporta menos, también va a percibir una jubilación menor por esta particularidad. No quería dejar de mencionar los directores. Los directores tienen un régimen de opción cuando están en relación de dependencia. Los directores, como dijimos antes, por su función de director son autónomos y por su función de director y autónomos están obligados a estar incorporados al CIPA y a ingresar los aportes y contribuciones a través del régimen de autónomos. Pero si además están en relación de dependencia, solamente, o en realidad no solamente, pueden optar por no ingresar aportes y contribuciones por su función técnico-administrativa en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador que está en relación, el director, que es director y además está en relación de dependencias, no puede optar para que no se le hagan el descuento del 11%, del 3% a la obra social, el 3% a la ley 19.013. No, 19.32, perdón, se me está mezclando. 20 segundos. ¿Qué abarca el régimen de opción? El régimen de opción abarca, ojo, todos los conceptos de la seguridad social.
todos aportes y contribuciones, salvo riesgo de trabajo y seguro colectivo de vida obligatorio. Estas dos contribuciones, sí o sí, el empleador las va a tener que seguir cubriendo e ingresando al sistema. ¿Cuáles son las consecuencias? El director que trabaja en esa dependencia también tiene que figurar en el libro de ley del artículo 52, cotiza, como dijimos, ley de riesgo de trabajo y seguro colectivo de vida. Me voy a pasar unos minutitos, 2-3 minutos, prometo. Y algo particular, cuando se rescinde el contrato del director que está en las dependencias, el certificado de trabajo, el artículo 80, como no hubo aportes y contribuciones, va a salir en blanco. Tengamos en cuenta ese pequeño detalle. Acá hay un fallo interesante, donde hay un director que optó solamente por ingresar cotizaciones a la obra social. La AFIP dijo que, como hay un principio de unificación de la CUS, de las contribuciones, quiso meter al trabajador y interpretó que como aportaba a la obra social también debería haber aportado al sistema jubilatorio, pero hay un fallo que dijo que no. Que aporte a la obra social no significa que haya optado por ingresar al sistema jubilatorio. Así que es un fallo muy importante para tener en cuenta. Trabajadores expatriados, lo voy a dejar un poquito de lado. Básicamente son los convenios de reciprocidad que tiene Argentina con otros países para que siga funcionando el sistema previsional de aquellos trabajadores que están trabajando en el exterior con estos países y puedan jubilarse en el país y tengan en cuenta los años trabajados en el exterior. 2 minutitos, 1 minutito sobre ganancias. Lo más importante de ganancias que surgió en los últimos tiempos, en los últimos meses o años, 2 años, es la reforma la reforma impositiva tributaria, la 27430, que estableció que, o volvió a establecer que las indemnizaciones van a estar grabadas por el impuesto a ganancias, y haciendo hincapié solamente a las indemnizaciones de los directores o gerentes de las empresas. Ten en cuenta 2 detalles. Solamente van a estar grabadas por ganancias el excedente de la base de cálculo que arroja el 245, teniendo en cuenta el tope Bisotti, y se te quedan estas 2 condiciones. Primero, que el trabajador tuvo que haber ocupado un cargo jerárquico en los últimos 12 meses, eso es importante, de forma continua o discontinua, y que su remuneración tiene que ser igual o superior a 15 veces el salario mínimo vital y móvil, que hoy estamos en 234.000 pesos brutos. A partir de esa remuneración, y si el trabajador es jerárquico, gerente, va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Si cobra más dinero que este tope, pero no es gerente, no está alcanzado. Si es gerente, pero cobra menos, tampoco está alcanzado. Y una particularidad de la reforma tributaria es que habla comienza hablando, dice, para quienes se desempeñan en cargos de directivos o ejecutivos de empresas públicas o privadas. Como dice empresas públicas, como básicamente menciona la palabra empresas, muchos interpretan que aquellos directores o gerentes de asociaciones, fundaciones y mutuales no están alcanzados por esta normativa. Es un tema de discusión, esto va a ser un tema de discusión, también va a ser un tema de discusión de por qué se incluyen a los directores y los gerentes y no a los demás trabajadores, como una especie de discriminación a aquellos trabajadores que ocupan estos cargos, pero ya lo vamos a ver. Todavía no llegó ningún reclamo a los estrados. Hoy en día el trabajador jerárquico que es desvinculado y el empleador le retiene ganancias, tiene hoy 2 vías. O hacer una acción de repetición a la AFIP, si es que el empleador le retuvo ganancias, e incursionar en un juicio con la AFIP, que es un proceso administrativo y judicial largo. O la otra vía es presentar un amparo ante la justicia para que el empleador no le retenga ganancias. Hoy en día son las 2 vías que tiene el empleador jerárquico para evitar o recuperar lo que le retuvieron de ganancias, porque si es que considera que esta legislación o esta normativa es inconstitucional. Con esto ya terminamos y fue un pantallazo muy rápido de los aspectos laborales, previsionales e impositivos. Bueno, gracias Pablo. Se pasó 4 minutos 30, pero teníamos 10 minutos para preguntas, así que ahora tenemos 5 minutos para hacer preguntas que quieran hacerle. Mira, sí. El doctor. No, por favor. Por favor, dale.
¿Dónde hay otro? Ah, ahí está, bueno. Ahí el doctor. Ahí primero él. Hola. Bueno, con todo esto de las retribuciones, como las gratificaciones y demás, que a veces no se declaran y no aportan, lo que está generando es desfinanciamiento a los regímenes de seguridad social. Ahí está analizado el caso de ANSES, que como dijiste tienen tope, pero a veces cuando van a parar a otras cajas generan un desfinanciamiento y después las jubilaciones no tienen el mismo tope que ANSES y después encima van y a la justicia y reclaman que se le paguen por esos conceptos no remunerativos que no aportaron. Y los jueces generalmente le dan la razón al trabajador y las cajas jubilatorias no tuvieron aportes para solventar eso. Y también la crítica es que los jueces condenan a pagar a la caja de jubilación y demás, pero no condenan, es muy raro que condenen a la empresa a pagar los aportes. Y los aportes al trabajador a veces tampoco le dicen, bueno, aporte lo que no aportó en su momento. Eso es a tener en cuenta. Sí, ahí hay un temita, que generalmente la justicia lo que hace, tal cual, es decir que cuando hace un reclamo del trabajador sobre esos conceptos que no fueron incorporados a la remuneración o que no fueron ingresados, lo que hace la justicia es decidir en materia laboral. Dice, bueno, estos conceptos que no fueron ingresados desfinanciaron el sistema, pero en materia laboral a mí no me interesa, pues eso es una materia provisional. En materia laboral afectaron la remuneración del trabajador y afectaron la base de cálculo para la indemnización. Yo lo tomo en cuenta y esa diferencia la va a pagar el empleador. ¿Qué hace la justicia? La justicia, cuando tiene esa sentencia y tiene el régimen de información, de informar a la AFIP y al ANSES que sobre un expediente, sobre un trabajador, sobre ese quill, no se ingresaron X cantidad de pesos a los subsistemas de la Seguridad Social. ¿Qué sucede? Que ahí la justicia no puede ordenar que el empleador ingrese esas diferencias al fisco o al ANSES, sino que le otorga la potestad a quien la tiene esa facultad, que es el fisco y el ANSES. Después dependerá si la AFIP, que es el ente en realidad encargado de recaudar en nombre del ANSES, toma medidas al respecto. Que en realidad el régimen de información ya tiene unos años y hasta ahora no vi ningún caso en donde la AFIP haya tomado la información que le envió el juzgado y haya generado una deuda por ese monto. Pero es verdad, quien tiene la capacidad de cobro de esas deudas que no fueron ingresadas no es la justicia, no es el empleador, sino que es la AFIP de reclamar esos montos. Bien, y otra cosita que todas esas remuneraciones para impuestos a las ganancias lo que hacen es un acrecentamiento que también muchas veces no se hace en las empresas, le reconocen, se hacen cargo del impuesto a las ganancias del trabajador y no lo acrecientan como ganancia imponible. Así es, sí, es una práctica usual. Bien. Bien, quiero aclarar previamente que ayer no me dejaron hablar a la mañana. Me produjo un síndrome de abstinencia y ahora, ¿viste? Claro, ahora no puedo, ya lo estoy calmando. Bueno. Tenemos 1 minuto 20 para la pregunta y respuesta. Artículo 261, retribuciones técnicas administrativas a los directores. Me pareció escuchar que vos decías que tenían que estar en relación de dependencia. No necesariamente, ¿no es así? Bien, perfecto. No. En realidad es lo que yo dije, o capaz que me pareció, iba muy rápido. Capaz que lo que dice la legislación es en realidad que el tope del 261, que es el 25%, sí, de la retribución de los honorarios de los directores, incluyen todos los conceptos. Y si ese director también está en relación de dependencia, todo lo que le pague la sociedad a ese director, por director y por su calidad técnico-administrativa en relación de dependencia, todo se engloba, o toda esa suma debe englobarse o tiene su tope en el 25% del 261. Digamos, todo lo que el director perciba en relación de dependencia, porque podría no estarlo, por ser para ese 25%, aparte que fiscalmente no es así, ¿no? No, porque, a ver, si el director no está en relación de dependencia, si el director está en relación de dependencia y no es director, no es director. ¿Cómo? Claro. El director de una sociedad anónima del estatuto. Claro, lo designa el estatuto y es director. Si además hace tareas técnico-administrativas, va a recibir una remuneración por esa
va a recibir una retribución por director y va a recibir una remuneración por su trabajo en relación de dependencia. Esos dos conceptos... Técnico por su trabajo técnico administrativo, no por relación de dependencia, porque podría no estarlo. Por ejemplo, el director que es accionista y tiene el 90% del capital, sería un abuso del derecho ponerlo como en relación de dependencia de sí mismo. No, claro, igual... Hay fallos en ese sentido que no le han permitido la deducción especial. Exactamente, pero igual hay un tema ahí laboral que si hace tareas técnico-administrativas, la figura que corresponde es ponerlo bajo relación de dependencia. Eso lo dirá la justicia laboral. Igual, obviamente. No, sí. no la parte previsional No ni la parte impositiva. fiscal. Exactamente, sí. Y si no hubiese utilidades, con más razón. Obviamente. Pero ahí sí se genera ese abuso que usted dice. Bueno, Ana, la última. Yo me contagié, estoy al lado tuyo, me contagié ahora. No, a ver, una pregunta que no me quedó clara del todo. Suponte un director de una sociedad anónima que también es un profesional y desarrolla una actividad para la sociedad y le factura a la sociedad. Ahí, en esa situación, ¿cómo quedaría? Porque él podría percibir su honorario como director. No necesariamente tiene que tener el 90% que dijo Bilbao, puede tener el 10% de las acciones. A su vez es contador y factura por una actividad específica que haya realizado. ¿Cómo queda esa situación? No, es totalmente legal y viable. La facturación. Es un tema, después es un tema de hecho y prueba si ese director después reclama relación de dependencia. Perfecto. Bueno, a ver, ya una última pregunta. Dale. Le estamos quitando minutos al debate posterior. Un minuto porque me parece sino que algo que no va a quedar claro. Yo tengo entendido que ese caso que dice Ana sería el honorario técnico administrativo. Sí. Y aparte puede estar en relación de dependencia. O sea, un director puede tener las tres cosas. Estar en relación de dependencia. Sí. Bueno, pero por eso, pero me parecía que vos decías que el técnico administrativo es relación de dependencia. El técnico administrativo se factura. O sea que tendría los tres ingresos. Puede tener, sí, así es. Honorario Sí, director, técnico administrativo que se factura y él como sueldo. Así es, tal cual. Listo, gracias. Bien, bueno, agradecemos entonces al doctor Figueredo con un aplauso y vamos... Muchas gracias.